corresponde al tema de resolución de conflictos libre de conflictos. En esta ocasión nos acompaña la doctorante Narcedalia Lozano Garza. Antes de que ella inicie con el tema que se va a tratar el día de hoy, voy a dar lectura a una breve semblanza curricular de nuestra invitada esta tarde. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas por la McGill University en Montreal, Quebec, Canadá. Cuenta con estudios realizados como Vanier Canada Scholar, máxima distinción otorgada por el gobierno canadiense. Su tema de tesis doctoral es la construcción social de la paz, un acercamiento multilateral a la educación para la paz en México. Cuenta con estudios doctorales en Ciencias Sociales por el TEC de Monterrey, licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. En 2003 tuvo un intercambio académico en Harvard University y en Stanford University. En su experiencia laboral, fundadora y directora de Pax Humanos SDRL del 2017 a la fecha. Se han impartido 7 certificaciones internacionales en educación para la paz en México del 2017 a la fecha. Fundadora y directora de La Paz Comienza con los Niños AC del año 2000 a la fecha. Dicha organización ha beneficiado a 12.990 niños con más de 2.730 voluntarios y prestadores de servicio social comunitario de diversas universidades. Ha generado más de 3 millones de pesos para la aplicación de proyectos comunitarios y de cambio social en México. Fundadora y profesora de Bach Institute Escuela de Música del 2003 a la fecha. Coordina a 17 profesores de música que han impartido sus talleres a 100 alumnos por semestre. Embajadora en Iberoamérica del Instituto Internacional en Educación para la Paz. Insignia entregada por el doctor Danesh, fundador de EFP International. Es profesora invitada en McGill University por la Tony Blair Fight Foundation para impartir el taller de paz y cambio social dentro de la clase Religión y Globalización. Miembro de la Asociación Canadiense para la Investigación de la Paz desde el año 2010 a la fecha. Miembro de CALACS, Asociación Canadiense para los Estudios de Latinoamérica y el Caribe desde el 2010 a la fecha. Miembro del Consejo Internacional en Educación para la Paz desde el 2012 a la fecha. Fue galardonada con la Medalla al Mérito Cívico Estado de Nuevo León por labor social en 2003. Premio Internacional al Estudiante Emprendedor Social del año 2003 por la St. Louis University y el TEC de Monterrey. Cuenta con un importante número de publicaciones y presentaciones de investigaciones en diversas universidades, así como institutos a nivel internacional. Y agradecemos que el día de hoy haya aceptado la invitación para participar en la 11ª Semana de la Mediación organizada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenida. Muchísimas gracias, María Antonieta. Gracias por esta presentación. Gracias al Instituto de Mecanismos Alternativos del Estado de Nuevo León, del Poder Judicial. Y muy contenta de esta invitación de Marta Laura Garza y de todo su equipo maravilloso de trabajo. Gracias a todos los que están presentes hoy, escuchando esta plática, este diálogo que tendremos juntos para construir más conocimiento y avanzar más en estos lares de construir una cultura de paz. Pues hoy el tema que voy a presentar con mucho cariño, con mucho gusto, es el de la resolución de los conflictos libre de conflictos. Es una metodología, es un proceso que ahora sí que escribió el doctor Hussein Danesh y el doctor Roshan Danesh, ambos miembros del Instituto Internacional de Educación para la Paz, basado en Canadá y Suiza, y que fueron inspirados por los primeros pueblos indígenas de Canadá. Es la forma en que la mayoría de los pueblos indígenas del mundo, no solo de Canadá, resuelve sus controversias, resuelve sus diferencias. Y hoy, pues, con mucho gusto lo comparto para que juntos podamos comprenderlo y transformarlo y poderlo utilizar en nuestras vidas. Bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar. Un momentito, está aquí.
Listo. La metodología se llama Conflict Free Conflict Resolution. Resolución de conflictos libre de conflictos. Bueno, pues el plan de hoy, en esta horita que tendremos juntos, vamos a develar la resolución de conflictos como una de las herramientas indispensables para construir cultura de paz, a la par de la educación para la paz, de la investigación para la paz, de la mediación, del periodismo para la paz. Todas estas estrategias y herramientas contribuyen a la cultura de la paz. Vamos a comprender a la unidad como un prerequisito de la paz y al mismo tiempo como fundamento de la resolución de conflictos libre de conflictos. Y repasaremos los 7 pasos de esta metodología y sus principios. Ustedes, pues, voy a dirigirme a todo el público, a aquellos que están muy relacionados con los temas de paz y que ya tienen muchos años tal vez trabajando estos temas, pero también para aquellos que son nuevos. Y es indispensable y necesario mencionar a este gran hombre que todavía está aquí entre nosotros, es el doctor Johan Galtung. Es una persona fantástica que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a conceptualizar a la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como la presencia de dinámicas, de una forma más propositiva de vida, como ahorita lo vamos a ver. Pero el caso es que él fue el primero que empezó a cuestionar, ahora sí que el concepto de paz. Y lo que nos reúne hoy y lo que hace posible esta semana de mediación, este gran evento, es por inspiración que inició el doctor Johan Galtung. Esta forma, esa transición de mencionar a la paz como la ausencia de guerra, como la ausencia de conflicto, hace mencionar la paz como resolver nuestras diferencias por medios pacíficos. Él es padre de los estudios para la paz, miembro y fundador de Transcend, la Universidad de la Paz, mediador de más de 150 conflictos internacionales, nacionales y locales y detentor de conciencia. Fue de aquellos pocos que iniciaron este movimiento de no participar en las guerras. Entonces, en esta dinámica es importante comprender que vamos transitando y el tema que hablamos hoy tiene que ver con la paz positiva y no con la paz negativa. La paz negativa es algo inerte, es algo que nosotros no tenemos gran participación, es un tiempo entre guerras, es un tiempo muerto, es decir, es un tiempo en donde no hay, digamos, nada en especial. Pero es muy, muy limitativo describir a la paz como la ausencia de algo. Es como dijéramos que la luz es la ausencia de oscuridad, pero la luz es la presencia de fotones o elementos que provocan iluminación. Igualmente para la paz no la podemos seguir definiendo como la ausencia de violencia, la ausencia de guerra, sino como la presencia de procesos dinámicos en que se practican los valores universales en todos los niveles. Es la paz por los medios de la paz. Esa es la paz positiva. El doctor Johan Galtung y el doctor Danesch y muchas otras personas como Federico Mayor, Zaragoza, que fue presidente de la UNESCO, han definido la paz como un estado psicológico, social, político, ético y espiritual, con su expresión en las áreas de la vida humana a nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal, internacional y global. Y este es un proceso en el que cada día se construye, no es algo utópico, idóneo, lejano, sino es algo que podemos construir día a día y que somos partícipes, copartícipes de esta construcción. ¿Cuáles son esos principios universales que tenemos en nuestra organización? Se llama Education for Peace, o el Instituto Internacional de Educación para la Paz, y que la adoptamos en Pax Humana y en la Fundación La Paz Comienza con los Niños, y que cada vez más instituciones estamos validando estos principios universales de la paz. Y es que la humanidad es una, no hay 2 humanidades, 3 o 4, hay una sola humanidad. La unidad de la humanidad se expresa en su diversidad, y hablamos de justicia. Y el gran reto para la humanidad es salvaguardar la unidad y nutrir esa diversidad. Es decir, no se puede verdaderamente disfrutar y vivir la unidad si no es que se vive en un contexto de diversidad y no de homogeneidad. La unidad humana y su diversidad se preserva solo en un contexto de unidad sin recurrir a la violencia. Y aquí está el principio de la universalidad. Entonces, con estos principios, voy al siguiente tema, que es muy importante, y es el conflicto.
conceptualizarlo, comprenderlo. Resulta que a través de la historia hay muchas formas de comprender el conflicto. No hay solo una, no solamente nos basamos en una percepción de lo que es el conflicto, sino que me gustaría dar un recorrido en las principales formas de pensar acerca de él. Por ejemplo, Mahatma Gandhi y Johann Galtung piensan lo mismo acerca del conflicto. Ellos creen, como muchos de los mediadores que ahorita nos están viendo, que el conflicto es la oportunidad para sentarme a la mesa con alguien que no piensa como yo. La oportunidad de validar y de intercambiar mi historia o mis necesidades con el otro para ponernos de acuerdo. E incluso para ellos el conflicto es la oportunidad para encontrarnos y a lo mejor hasta para hacernos colegas y amigos. En cambio, para el doctor Hussein Danesh, el conflicto es la ausencia de unidad. Entonces, también vienen otros conceptos importantes por aclarar, como la violencia. La violencia tiene diferentes ramas, como la violencia directa, donde conocemos al autor del acto de violencia, es decir, le podemos poner un nombre. La violencia estructural, donde no le podemos poner un nombre a la persona que está a cargo de ese acto de violencia, es decir, la pobreza, la inequidad o el desempleo. Y la violencia cultural, que está tan integrada en el discurso político o el discurso religioso o el del arte, en donde se ve como normal el que unos tengan privilegios por encima de otros, o el que unos tengan más validez y tengan más derechos como ciudadanos por encima de otros, por su raza, por su religión, por su color y por otra cualquier circunstancia. Esa es la violencia cultural, la más difícil de erradicar y de alguna manera legitima las otras dos tipos de violencia. Y siempre yo platico que todos los que están aquí viéndonos alguna vez en su vida han tenido fiebre. Siempre hablamos de la violencia como esa fiebre que no es la enfermedad en sí, solo un síntoma. Es decir, la fiebre solo nos indica que hay una infección, pero no es la infección en sí. Siempre hablamos de esta punta del iceberg cuando queremos combatir la violencia. Entonces hablamos que solamente estamos combatiendo la punta del iceberg y no necesariamente las causas de esta violencia. ¿Cuál es un requisito necesario para la paz? ¿Y por qué todo esto viene al caso para hablar de la resolución de conflictos libre de conflictos? Bueno, pues es muy importante porque la unidad es, ahora sí que sin unidad no puede existir la paz. Y nosotros que estamos en estos lares, no siempre escuchamos como requisito. Hablamos de justicia, hablamos de verdad, hablamos de equidad e igualdad de oportunidades, hablamos de muchísimas cosas, pero la unidad es algo que no ha sido suficientemente profundizado y es un requisito para la paz. Aquí solo les voy a mostrar algunas de las cosas que han estado sucediendo en nuestro Nuevo León. Por ejemplo, hicimos una propuesta de ley para el derecho a la paz, es la transformación y modificación de uno de los artículos de la Constitución de nuestro Estado. Y para que fuera validada esta ley que propusimos, invitamos a muchos actores de la sociedad civil, del gobierno, familias, organizaciones, instituciones educativas, medios de comunicación, universidades, todo tipo de personas que quisieran participar estaban ahí. Y propusimos esta ley para el derecho a la paz. Siempre hablo también yo de la mano. En esta unidad, en la diversidad, cada dedo es diferente uno de otro. Y no podríamos tener la fuerza, la mano no podría cumplir su misión si no está lista para precisamente utilizar la fuerza y la diferencia y la posición de cada uno de los dedos. Si tuviéramos puros dedos pulgares, o tuviéramos puros dedos meñiques, o puros dedos índices, o medios, o anulares, imaginen cómo la mano tal vez se complicaría para escribir, para alcanzar, para saludar, para todo ese objetivo para el que fue creado. Igualmente en la vida, yo soy flautista y picolista, y participé muchos años en la orquesta de Formos primero, y luego en la orquesta del TEC. Y algo aprendí muy importante, y es que esa unidad en la diversidad de toda la orquesta hace posible la música. Todos estábamos viendo a un director de la orquesta que hacía posible entender cuándo entraba cierta sección. Yo estaba en la sección de las maderas, que son las flautas, los clarinetes, los oboes. Hay otra sección que es la de los metales, donde está la trompeta, el trombón, el corno. Hay otra sección que es la de las cuerdas, son los violines, las violas, los chelos, los contrabajos.
la sección de las percusiones, el coro, etc. Y cada uno dentro de nuestras secciones teníamos voces, la voz principal, la segunda voz, la tercera voz, y todo el mundo teníamos que poner atención en nuestra partitura. Y si lográbamos poner atención en la partitura y tocar, como ahí decía, de pronto bajo, de pronto alto, de pronto fuerte, o de pronto muy marcado, staccato, o ralentando al terminar una de las canciones, nuestras melodías, nuestra sinfonía era posible. Entonces, así como sociedad, la sociedad también, la familia, nuestro salón de clases, nuestras universidades, el Instituto de Mecanismos Alternativos del Estado de Nuevo León, tiene que funcionar como una orquesta en donde se viva esa unidad en la diversidad. Aquí hay algunos ejemplos de la Certificación Internacional de Educación para la Paz que estamos dando desde el 2012 a la fecha, que con más ahínco comenzamos en el 2018. Ahorita les voy a presentar lo que hacemos. Y uno de los temas es el que estamos tratando el día de hoy. Claro, se ve en 40 horas, pero nosotros lo estamos aquí resumiendo en una hora. Una probadita de todo eso. Entonces aquí hacemos actividades en donde justamente buscamos practicar esa unidad en la diversidad. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cuáles son las cosas que nos indican que estamos rumbo a la unión, a la unidad? Y es justamente este tipo de movimientos. ¿Quién de aquí que está presente se imagina? Voy a quitar aquí el internet para que no haya problema porque dice que la conexión está inestable. Ok. ¿Quién de los que están aquí presentes se imagina que después de la Primera Guerra Mundial podrían tal vez, o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo fue trastocado por tanta muerte y tanta destrucción, algunos países que eran acérrimos enemigos en Europa, podrían después de muchos años o de algunos años formar un bloque que se llama hoy la Unión Europea? Esa es una realidad que hoy vivimos y que era inconcebible después de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos es algo que es relativamente nuevo en nuestra historia de la humanidad. El voto de la mujer y su lugar en la sociedad, en alianza con el hombre y en equipo, que nos hacemos más fuertes. La abolición de la esclavitud. Que bueno, ahora podemos argumentar que hay esclavitud moderna y que hay esclavitud en donde a las personas se les paga con comida por su trabajo o hay condiciones adversas en laborales, efectivamente. Pero la esclavitud, como la conocemos, está condenada por los estados. La abolición, por ejemplo, de los duelos a muerte. Ya no nos topamos con esta circunstancia en donde alguien siente que su honor fue transgredido y se ven afuera de algún lugar para dar 10 pasos y luego intentar matarse. La abolición del colonialismo. Ya no se ve bien por la comunidad internacional que un país poderoso venga y domine y quiera estar o hacer suyo otro territorio. El Internet y sus posibilidades también han hecho posible que hoy en día podamos tener ese movimiento hacia la unidad. Es decir, podamos apoyar causas en cualquier parte del mundo y podamos saber qué está pasando en otro lado. Hay una frase que me encanta del primer ministro de Canadá, se llama Justin Trudeau, y él dice: no somos fuertes, aún con nuestras diferencias. Y estos son en fotografía los grandes retos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestros países. Estos son los grandes retos que tenemos. Pero todo esto, la gobernanza basada en la paz, la resolución de los conflictos libre de conflictos, que hoy vamos a profundizar un poco más, así como la educación para la paz, el periodismo para la paz, son herramientas que buscan construir esta cultura de paz, donde la paz positiva se vive. Ese es justamente ese medio ambiente que se caracteriza por la confianza mutua, por la unidad en la diversidad y por la práctica de los principios y los derechos humanos, y la democracia como la habilidad para prevenir la violencia y resolver los conflictos de forma creativa y pacífica. Esta metodología que hoy vamos a platicar, que es la unidad número 8 en la Certificación Internacional de Educación para la Paz, del Manual Curricular de Educación para la Paz del Maestro, que es una guía conceptual y práctica para comprender la educación para la paz y la cultura de paz. La unidad 8 es la resolución de conflictos libre de conflictos. Esta resolución de conflictos, esta metodología sintetiza los principios de la cosmovisión orientada a la paz como un proceso de toma de decisiones de forma consultativa,
donde se practica la moderación y la paciencia, donde se busca la verdad con objetividad y humildad, es decir, te desapegas de tus propias visiones y hay libertad de prejuicio, es decir, pureza de intención, tomando en cuenta y empáticamente las necesidades también del otro. Busca alcanzar un acuerdo justo y compasivo en una condición de unidad y requiere franqueza, apertura con respeto y confianza mutua en un contexto de equidad e igualdad de oportunidades para todos. Se busca que el acuerdo se implemente como una decisión de tipo unánime. Puse aquí un dibujo de un alfarero, de unas personas moldeando, siendo artesanos, porque justamente es lo que hacemos los constructores de paz, los que queremos esta nueva era, construir cada día esta cultura de paz. Somos artesanos, somos flexibles y a veces tenemos que moldear y tenemos que deshacerlo y volverlo a crear. Eso es lo que hacemos cada día. Para comprender por qué dice que la cosmovisión que está alineada a esta metodología es una cosmovisión que se basa en la paz, vamos a comprender 3 cosmovisiones. Y esto tiene que ver con el capítulo 2 del libro de Educación para la Paz. Hay 3 tipos de cosmovisión. La cosmovisión es la forma en que vemos el mundo, de alguna manera es la forma en que comprendemos la vida, nuestro propósito, nuestro sentido que le damos a la vida, y se forma por la familia donde nacemos, el contexto en el que habitamos, las circunstancias que hemos vivido. Y hay 3 tipos de cosmovisiones de acuerdo a la etapa de desarrollo que estamos viviendo. Y podemos ser adultos y estar todavía a lo mejor en una etapa de niñez, así como podemos ser niños y estar en una etapa de madurez. Eso siempre ha pasado. Físicamente o fisiológicamente tenemos la apariencia de un adulto, pero no todos los adultos piensan como adultos en el sentido que ahorita voy a explicar, sino pueden pensar como adolescentes o como niños. La cosmovisión basada en la supervivencia es un tipo de cosmovisión que está basada en la autoridad. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un sistema político, hablamos del tipo represivo, el tipo dictatorial, en donde el mundo se ve como peligroso y entonces lo que quieres es acumular poder para poder sobrevivir a ese peligro que representa el mundo, donde el fin último es controlar, es mandar, y las decisiones son tomadas sin consensar. Es yo tomo las decisiones e impongo las decisiones a los demás. Esta cosmovisión es muy típica, o la podemos ubicar con el momento de la vida de la niñez, en donde el niño requiere por completo sobrevivir, porque ese es el fin último, la supervivencia, y entonces toma lo que haya que tomar para poder sobrevivir. Estos son los sistemas dictatoriales típicos, o cuando en una familia alguien manda y se privilegia solo la decisión de uno por encima de las necesidades de todos. La cosmovisión basada en la identidad está ubicada o relacionada con la etapa de evolución humana de la adolescencia. Es de tipo adversarial. En un sistema político lo vemos como cuando transitamos de una dictadura a cuando estamos en esa transición de una incipiente democracia. Empiezan a salir partidos políticos, cada uno va luchando por sus visiones y sus metas, hay competencia, no hay colaboración, el fin último es ganar, no imponer, pero ganar. El fin último es que se ve al mundo como una jungla, y donde lo que se quiere es pues tener más poder, más información, más poder, más dinero, ser más que los demás. Es decir, es una competencia rapaz y atroz. Y es como típica de la etapa de la adolescencia, porque el adolescente siempre busca identidad. Es decir, en esa búsqueda de la identidad, pues compite con el otro para poder saber quién soy yo, cuáles son mis cualidades y habilidades y cuál es mi poder. La cosmovisión basada en la unidad, que es un requisito y que define, ahora sí que en la metodología que vamos a ver, que es la resolución de conflictos, libre de conflictos, está basada en la unidad. Esta cosmovisión es consultativa, es integradora, es decir, todas las personas forman parte de las decisiones finales porque el mundo es uno. No estamos compitiendo, buscamos la colaboración, como en la orquesta, como en la mano, como el cuerpo humano, que todo está colaborando unos órganos con otros para poder dar y por poder continuar la vida.
En la cosmovisión basada en la unidad hay madurez, se relaciona con la etapa de desarrollo de la adultez, en donde el típico adulto, que normalmente concebimos como una persona desarrollada, comprende al otro como igual y necesario reconocerle sus capacidades, sus talentos, y se distribuye el poder y de acuerdo a las habilidades de cada quien y las responsabilidades que puede asumir. Esta cosmovisión es la que sí nos funciona para construir una cultura de paz. Las otras dos no necesariamente son funcionales para construir la paz. En el conflicto tenemos tres factores que van dándole forma a lo que es el conflicto, que son las particularidades, es decir, hay un cajón de estacionamiento, la persona agandalló el cajón del estacionamiento, aunque yo estaba esperando mi lugar pacientemente, esperando a que salga el carro. Y bueno, esas son las particularidades, el contexto, dónde estás ubicado, qué sucede. Hay situaciones o particularidades que en un contexto no necesariamente crean un conflicto y en otro contexto sí lo crean. ¿Y qué cosmovisión tengo en este momento? La cosmovisión en el que todos merecemos una oportunidad, en donde todos merecemos explicarnos, es un contexto o una cosmovisión en donde yo siento que tengo más o debería tener más privilegios que los demás, por mi raza, por mi color, por mi cultura, por mi religión o por dónde estoy ubicado en la escala socioeconómica. ¿Cuál es la cosmovisión que predomina en mí? Y esa cosmovisión tiene una influencia en el tipo de conflicto que se crea. Hay 7 pasos para lograr una resolución de conflictos libre de conflictos de éxito. Porque esta metodología es una metodología que, como les digo, está inspirada en los primeros pueblos indígenas de Canadá y que muchos otros grupos indígenas de nuestro país y de otros países la utilizan. Es una sabiduría sabia, es una metodología sabia, al mismo tiempo que científica, porque sigue pasos, lineamientos, reglamentos, que si se siguen en el orden que se proponen, van a lograr el objetivo deseado. Si no, hay que regresarnos y volverlo a empezar. Los 7 pasos del proceso de resolución de conflictos libre de conflictos es la unidad de propósito, la preparación personal, preparación de grupo, el discurso, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación. Vamos a ver cada uno de ellos en resumencito porque quiero darles tiempo para las preguntas y respuestas. Con mucho gusto. El primer paso es la unidad de propósito. Sabemos y tenemos la voluntad de resolver este conflicto en el cual estamos involucrados o no tenemos la voluntad. Si no existe esa voluntad, hay que trabajarla. De antemano hay que contar con ese requisito como esa unidad de propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Resolverlo, atender el problema que estamos compartiendo. El segundo paso es la preparación personal. Aquí puse un niño en su meditación. Hay personas que se preparan respirando. Otras personas solamente se ponen en la mentalidad de apertura y de decir, ok, no tengo la verdad absoluta. Juntos busquemos esa verdad que es para ti y para mí y que al mismo tiempo cumple o se alinea a las necesidades y propósitos y principios éticos y científicos. Es decir, yo no puedo contravenir un principio o una ley científica. Entonces, esa preparación personal a mí me implica investigar qué es lo viable y qué no, qué es lo legalmente posible y qué es lo que no es legalmente posible, por ejemplo, qué es lo ético y qué es lo no ético. Y recordar que la toma de decisiones y la resolución de problemas reflejan nuestra cosmovisión. Entonces, hay muchas pasiones, muchas emociones involucradas y pues obviamente refleja nuestro discurso, las prioridades personales, sociales, los principios éticos con los que tenemos, con los que vivimos. Entonces invitamos a los participantes y a nosotros mismos a tener objetividad, sin prejuicios y la búsqueda activa de la verdad, la cooperación, la unidad y la justicia. Es decir, tratar de desprenderme de mis propias percepciones y darle lugar también a la otra persona de explicar su punto. Es la forma en que podemos comenzar un diálogo. Después está la preparación del grupo. Este es el tercer paso. ¿Ahí me escuchan? Muchas gracias. Muy bien. Me quedé en el punto número 3, el paso número 3, la preparación del grupo. Aquí invitamos a los participantes. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha mi audio? Está muy bajito. Déjame ver qué puedo hacer.
A ver, vamos a aumentar aquí el audio para que podamos escuchar todos. Muy bien. No. Pantalla. Okay. ¿Ahí se escucha mejor? Ok, muchas gracias. A ver, así. Y luego, así, ¿verdad? Ah, no, aquí. Gracias, estoy practicando con esta computadora. Perfecto, entonces, nuestro paso número 3 es prepararnos como grupo. Practicar ese respeto, esa confianza, a lo mejor hacer alguna dinámica, algo que nos permita conectar con el otro en ese espíritu de cooperación y de compañerismo. Tener la humildad para creer que no necesariamente tenemos toda la verdad o la razón. Tener presente que el objetivo es tomar decisiones justas en unidad. Y no por mayoría, no es ganar, perder, yo gano, tú pierdes. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Entonces, ese tipo de acuerdos no van con la resolución de conflictos libre de conflictos. El proceso es justamente consultativo, que evita el control, el dominio y el abuso de poder. Es decir, que aquí el grupo se prepara tomando las asesorías necesarias, la información, los libros y a los expertos, escuchando eso sí, la ciencia que dice al respecto del problema que estamos enfrentando y que queremos resolver. ¿Qué dice en el tema legal? ¿Qué dicen en cuanto a principios éticos? Y podríamos decir, pero es que para él este es un principio ético, que para mí no lo es. Los principios éticos, por definición, buscan el bienestar de todos, no solo de unos. Buscan el bienestar, buscan la unidad y buscan que se mantenga la vida, la creatividad y el desarrollo. Para evitar todo tipo de interpretaciones erróneas. El paso número 4 de la resolución de conflictos libre de conflictos es el discurso. Poner atención a ese tema del discurso. Alentamos a todos a compartir en libertad sus ideas, sus sentimientos, esperanzas y desesperanzas con franqueza, con conocimiento, con desapego de nuestras propias idiosincrasias o de nuestras propias preferencias políticas, económicas, sociales, tratar de desapegarnos, que es un proceso retador, y tener moderación en nuestra expresión para poder respetar también al otro. Se invita a la empatía y al respeto total por la opinión de cada uno de los miembros que conforman los grupos o el momento de la resolución. Se respeta si alguien decide permanecer en silencio también en este proceso. Y las preferencias personales y prejuicios se sacrifican o se sacrifican en nombre del bienestar de todos, del grupo. El número 5 de 7 es la toma de decisiones. Privilegiamos una decisión que es unánime por encima de cualquier tipo de decisión. Es decir, no estamos buscando que la mayoría diga para que unos cuantos queden inconformes, sino estamos buscando la unanimidad. Claro que es retador, es un modelo que es retador, que lo practican muchos grupos actualmente y son los grupos más exitosos para resolver sus conflictos sin violencia. Muchos grupos indígenas practican esta metodología y buscan siempre esta decisión unánime. Cuando no se logra una decisión unánime, se ponen de acuerdo y dicen, ok, estamos de acuerdo en que si no estamos por unanimidad, busquemos que la mayoría esté de acuerdo, pero todos tenemos que estar de acuerdo que la mayoría va como a decidir qué es lo que vamos a hacer y juntos tomaremos esta decisión como si hubiera sido unánime. De esa manera pudiera ser entonces una votación de mayoría. La decisión es una creación. La decisión realmente auténtica es crear algo que no existe, es crear algo nuevo y es mayor que la suma de todas las visiones. En unidad es posible implementar, evaluar y revisar la decisión, pero en división no hay éxito. El grupo es incapaz de actuar constructivamente. El paso número 6 es la implementación de la decisión tomada en esta metodología al resolver este conflicto. Y es, si la decisión tiene valor, entonces da fruto en términos de justicia y de unidad. Todos participan directa o indirectamente en la implementación, es decir, todos son parte de la resolución del conflicto y de la implementación de la decisión tomada. Si hay alguna necesidad de cambiar algo, allí es el momento para evaluar y se busca que todos tengan esa voluntad para reconsiderar la decisión tomada. Aquí no hay ganadores ni perdedores e incluso va más allá del ganar-ganar.
La evaluación, el paso número 7 y último es darnos cuenta en cómo está haciendo, si realmente hay verdaderos frutos en términos de justicia, en términos de verdad, en términos de equidad. La resolución de conflicto libre de conflicto es ideal siguiendo las guías y los protocolos que nos muestran, así como preservando el objetivo de la búsqueda de la verdad. Siempre se privilegia la objetividad científica, el desapego y la conducta ética, y las conclusiones libres de preferencias personales, políticas e ideológicas. Estas son las 7 etapas de la resolución de conflictos libre de conflictos, que es el capítulo número 8 de nuestro manual de educación para la paz. Son 12 manuales, ahorita solamente estamos platicando una unidad de todo el libro, son 10 unidades en este libro. Y bueno, invitarlos a ser parte de nuestra certificación internacional de educación para la paz. Aquí vemos temas como la unidad en la diversidad, la resolución de conflictos libre de conflictos, el liderazgo para la paz, la economía para la paz, la humanidad, que tenemos el gen de la violencia o nacemos neutrales y nos socializamos para la violencia. Otro tema importantísimo, liderazgo, ya lo he dicho, para la paz, poder, autoridad y liderazgo para la paz. Cultura de sanación, cultura de excelencia, cultura de paz, naturaleza humana y la prevención de la violencia. ¿Y cuáles son los pasos? Comprendemos la violencia en la unidad 4. ¿Cuáles son los 5 pasos antes de un acto de violencia para comprendiéndolos podemos entonces intervenir y prevenir? Hemos estado en la Universidad Autónoma de Zacatecas con el claustro de profesores del doctorado en Patrimonio y Cultura de Paz, en la Universidad de Guadalajara con la Defensoría de Derechos Universitarios, la Universidad Capital Izcalli con los profesores, el Colegio San Patricio, el Colegio Formos, el Instituto Mate, el Oxford Intercultural School, Tlalnepantla de Vaz en gobierno, y hemos estado con capacitaciones online. El próximo viernes es el último día para registrarse en nuestra última certificación del año 2020, así que los invitamos a consultar nuestra información en estas páginas o en Facebook, pedir información al respecto si queremos conocer un poquito más de estos temas. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Por aquí estamos listos para comenzar el tiempo de preguntas y respuestas. Si en algún momento quieren que me regrese a alguna de las filminas, estaré encantada de regresar. Y pues súper contenta de estar aquí con ustedes. Me encantaría escuchar sus preguntas y juntos podemos crear este diálogo para avanzar y para tener más propósito, una dirección con sentido en cuanto a la construcción de una cultura de paz. Estoy lista para escucharlos. Muchas gracias, doctora Narcedalia Lozano Garza. Apenas nuestros participantes están empezando a hacer sus cuestionamientos, pero aquí ya tenemos algunos. Dice, en su opinión, ¿cómo está afectando la pandemia a las relaciones al interior de las familias y cuáles serán las lecciones que nos dejan los complejos tiempos que vivimos? Claro que sí, eso es un tema súper crucial, muy importante. Hay un libro por completo del doctor Hussein Danish que ha escrito sobre la familia basada en la paz. Y así como hablamos de cosmovisiones, para los que nos están escuchando es una pregunta muy importante, porque lo que pasa en nuestra familia, lo que pasa en lo que le llamamos el micronivel, es decir, en nosotros o en nuestra familia, se refleja allá afuera en nuestra sociedad. Y lo que pasa allá afuera en nuestra sociedad se refleja en nuestra familia. O sea, lo micro está en lo macro, así como lo macro está en lo micro. Ese es el principio del holograma. Allí en ese puntito está el todo y el todo está en el puntito. Y hay familias basadas en la paz, pero así como también hay estas familias basadas en la autoridad y basadas en la identidad. Igual como lo expliqué con las cosmovisiones, hay familias que están sacando esto de repetir a lo mejor patrones de donde provienen, que son familias en donde una de las miembros impone a los demás miembros las decisiones, busca acumular ese poder y usarlo aún en contra de los mismos miembros de la familia, busca dominar. En el siguiente tipo de familia, una familia basada en la identidad, todos los miembros de la familia están en constante competencia. Papá con mamá, mamá con los hijos, hijos entre ellos, hermanos,
los abuelos también, si es familia extendida, todas estas familias reconstituidas. Esta familia basada en la identidad está en constante competencia y no puede construir verdaderamente paz si se queda en querer ganar, donde las decisiones no son consultativas, no se toma en cuenta a los miembros y se le discrimina a unos por encima de otros. Estas familias que cada vez vemos menos, pero donde, por ejemplo, la mujer no tiene ningún privilegio por encima del hombre o en igualdad que el hombre. Estas familias en donde los niños no cuentan o los que no aporten económicamente no cuentan. Estas familias no pueden funcionar y producir paz. Y la última familia, que es la basada en la unidad, que es la cosmovisión, y es como la resolución de conflictos, libre de conflictos, es donde todos son tomados en cuenta de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus posibilidades y a sus talentos. Y es consultativo el modo de toma de decisiones, busca la unidad en la diversidad y busca integrar, busca el bien de todos por encima de las necesidades individualistas. Este reto es especial, es de que estamos viviendo este tiempo, es un tiempo de muchas oportunidades, pero también en donde se ha incrementado la violencia. En el estado de Nuevo León, que somos uno de los estados con mayores denuncias de violencia intrafamiliar por desfortuna, pero también es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de reevaluar dónde estamos ubicados, qué tipo de familia es la que estamos ejerciendo en este momento. ¿Cómo es que a lo mejor estamos repitiendo patrones de familia que no necesariamente funcionan y sirven aquí y ahora? ¿Qué se puede hacer? Empezar a vivir la unidad en la diversidad, como la mano. Recordar, por eso la llevamos aquí, como la mano, decir, cada uno de los miembros de la familia es diferente. E inclusive cada uno tiene diferentes necesidades. Yo tengo 3 hijos y cada uno piensa diferente y son de los mismos padres. Y cada uno tiene una necesidad diferente en esta pandemia. Para uno es maravilloso quedarse en casa y para otro le está costando muchísimo trabajo comprenderlo. Algunos miembros de la familia aprovechan esta oportunidad para hacer cosas que no habían hecho y otras personas ya están desesperadas y cansadas. Para algunas personas el miedo es un factor que les mueve a tal grado de expresarse, o su estrés tan grande los hace tener más nervios o inclusive hacer palabras o actos de violencia dentro del hogar, cuando a otros no les afectan las mismas cosas. ¿Cuáles son las oportunidades? Yo estoy viendo y vislumbrando grandes oportunidades. En 1 mes y medio hemos dado 4 certificaciones internacionales de educación para la paz. Y esa es la idea, buscar llegar a tu corazón, llegar a tu mente y que encuentres esas alternativas para resolver los conflictos sin violencia. Es parte a lo mejor de la vida, las dificultades, los retos, pero está en nosotros si queremos abordar o aproximarnos a ese problema o a ese reto de una forma violenta o de una forma pacífica y productiva y propositiva y dinámica. Está en nosotros la decisión. Como yo siempre digo, por eso dice el preámbulo de la UNESCO, dice, así como en las mentes de los hombres, dice, si en las mentes de los hombres se puede crear guerra, es en las mentes de los hombres donde tenemos que erigir los baluartes de la paz. Ahí es donde tenemos que ir. La pistola no se dispara sola, el golpe no se da solo, las palabras negativas o violentas hacia el otro no se dicen solas, no es un botón que aplastas y salió. Nosotros tomamos esa decisión. Como en nosotros está la decisión, tenemos que entrenarnos, sí tenemos que invertirnos tiempo y esfuerzo y práctica. No todos los días, a lo mejor si no tienes la práctica de despertar y agradecer, de despertar y darle los buenos días a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa, es la práctica la que hace el hábito y ese hábito puede construir paz en la familia y prosperidad y abundancia y armonía. Está en nosotros, pero tenemos que ser como esa orquesta en donde todos estamos conectados, escuchándonos unos a otros. Espero haber cubierto la respuesta a esa pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Y así es, está Antonino Pedro y nos dice, ¿cómo deben ser las políticas públicas en el gobierno en estados como el de Guanajuato, donde la violencia es el pan de cada día? De acuerdo.
Mira, a lo mejor aquí va a hablar la persona, no la profesional. Quisiera yo tener esta oportunidad de expresarme. Las leyes o las instituciones obedecen a las prácticas. Nosotros decimos siempre en ciencias políticas que hay que crear instituciones, leyes, para que puedan, digamos, dominar el comportamiento o restringir el comportamiento humano. Pero cuando creamos estas maravillosas instituciones, estas maravillosas leyes, y no hay eco en la sociedad, vemos que se crean organismos que en teoría tendríamos un país maravilloso, tendríamos un país perfecto donde todo el mundo, pero no es así. Quiere decir que estamos viendo que el triángulo está invertido. Cuando nos estamos ocupando de las instituciones para que la gente se comporte de cierta manera, yo lo veo al revés. Siento que tiene que empezar con nuestras prácticas diarias, con nuestras comunidades, a petit comité, en el nivel más, a lo mejor más básico, con nosotros mismos, con nuestra familia, las organizaciones civiles, que creo yo les tengo más confianza y en muchas ocasiones para empezar a construir estas estructuras, que entonces por añadidura se crean leyes, pero ya se están practicando en el día a día. Qué bueno que se creen muchas leyes para beneficiar a las comunidades y a construir una cultura de paz, una educación basada en la paz, un liderazgo y una gestión y gobernanza basada en la paz. Pero no podemos atenernos a que esas leyes se creen para que exista una realidad diferente. Es esa realidad la que tenemos que construir día a día nosotros, tú y yo, nuestra familia, nuestra sociedad civil, nuestras escuelas, nuestros gobiernos, nuestros parlamentos o nuestros congresos. Es ahí donde se tiene que gestar. Y entonces, por añadidura, las leyes se crearán. Ahora sí que las leyes salen fácil cuando ya se practica. ¿Qué tenemos que buscar? El bienestar humano. Que nuestras leyes respeten a todos los humanos como iguales y que no se privilegien unos por encima de otros. Siempre cuidar que nuestras leyes o nuestras instituciones busquen esta unidad en la diversidad como requisito para la paz. No podemos crear estas leyes que solamente algunos se beneficien de ellas y otros no. O sea, todo lo que sea excluyente, al final fracasa, no es exitoso. Y lo vemos una y otra vez. Parece muy exitoso al principio, pero después se vuelve un boomerang. Es el efecto boomerang que después llega y vuelve a crear más estragos aún. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Con mucho gusto. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pregunta, ¿cómo desde la familia podemos ir introyectando el respeto y la tolerancia desde su experiencia en estos temas? Claro que sí. Bueno, mira, por ejemplo, aquí tengo algo que les quiero comentar para que vean cómo se vive justamente estas familias y qué podemos hacer bien puntual. Me encanta este tema porque me resuena en mi mente y en mi corazón y creo que ahí tenemos mucho por hacer. Si ustedes se dan cuenta, en una familia basada en el poder, hay una necesidad de controlar a los hijos, de moldearlos a tu imagen. Entonces se desalienta la creatividad, la originalidad. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando les preguntas en los juicios o en todos estos tribunales de justicia en donde se viven los juicios contra aquellos alemanes que participaban en la exterminación de los judíos, nos damos cuenta que ellos eran obedientes. Ellos decían, yo estaba haciendo mi trabajo y estaba siendo obediente. Paso número 1 para construir paz, fomentar en nuestros hijos, en nuestros estudiantes jóvenes, adolescentes, niños, una actitud crítica. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a otra persona, tener una actitud crítica. Es decir, no puedes creerte todo lo que lees, no puedes creer todo lo que te dicen, e incluso aunque esté escrito en los libros. Busca, indaga, busca tu verdad, busca la verdad. Y eso te hará libre. Libertad con responsabilidad. Entonces, ahí es donde podemos nosotros, ese es uno de los principios fundamentales de la educación para la paz, es justamente fomentar esa actitud crítica. Los hijos que crecen en familias basadas en el poder son niños solitarios, temerosos de ser rechazados, agresivos y tristes, carentes de estima y confianza en sí mismos y en el mundo. La familia basada en la identidad o la competencia, fíjense cómo manejan toda la cuestión de equidad y justicia bajo una orientación adversarial y conflictiva. Buscan el individualismo,
la gratificación y la competencia todo el tiempo. Los niños que surgen de estas familias, o los jóvenes, o los adultos que surgen de estas familias, crecen siendo egoístas, intolerantes, indisciplinados e individualistas. Evitan el dolor a toda costa. Tenemos las mamás o los papás la gran tentación de suplir el tiempo que ahora trabajamos o el tiempo que estamos ocupados produciendo en nuestra área profesional con cosas materiales, no con tiempo de calidad. Y esto ha lastimado mucho a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Buscan gratificación inmediata a sus deseos y si no ocurre, hacen esta rabieta y recurren a la violencia. ¿Cuántos jóvenes conocemos que no necesariamente provienen de una circunstancia de dificultad económica, sino que provienen al contrario de familias acaudaladas, pero que se les ha enseñado a darles todo de una forma fácil y que no se lo ganan con su esfuerzo? Y entonces son a veces los primeros que están en las filas del narcotráfico. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, ahorita lo voy a explicar. Los niños reciben mucha atención a sus necesidades físicas en estas familias basadas en la identidad, en la competencia, a sus necesidades físicas y materiales y se les protege entonces de los retos reales de la vida. Entonces les mantenemos en una burbuja que cuando salen al mundo real no pueden participar de la misma forma y no pueden desarrollarse. Es solamente con estrategias de unidad en la diversidad en donde podemos lograr estas familias basadas en la unidad. Por ejemplo, el poder es un atributo que se comparte, ya lo había platicado, de acuerdo a habilidades, responsabilidades y necesidades. No le podemos dar a un bebé las responsabilidades que le damos a un adolescente o a un adulto. Son familias resilientes ante los retos. Fíjense qué pasa con esto. Y esto es una lección para todos. ¿Cómo podemos construir familias de unidad en la diversidad? ¿Cómo podemos construir familias de paz? Los padres pasan tiempo positivo y de calidad con los niños, lo que genera sentimientos de confianza, aceptación, amor y valor. Esto a su vez ayuda a crear relaciones interpersonales sanas. Los niños desarrollan su capacidad para pensar críticamente a la vez que los padres les ayudan a descubrir y desarrollar sus talentos e intereses. Nuestra función es acompañarles como maestros, si estás frente a un salón de clases, como padres, si es que eres padre de familia, como colega y amigo, si es que eres amigo de un grupo de personas, de un grupo de jovencitos o niños. Esto es lo que nos toca, buscar que cada quien busque y multiplique sus talentos. No restringirle su desarrollo, no restringirle y decirle esto no cuenta, esto no importa, lo que tú piensas no vale, sino decirle lo que tú piensas y sientes importa, porque eres un ser humano y todos estamos conectados. Lo que a ti te pasa, a mí me afecta, lo que a mí me pasa, a ti te afecta. La unidad toma lugar en un contexto de singularidad de cada persona en la familia y en la comunidad. Los padres ayudan en este desarrollo de la autodisciplina, la confianza de los hijos a través de la creación de ambientes seguros, de confianza y de orden, pero también de flexibilidad. Se les enseña generosidad, compasión y promoción de la justicia. Yo recuerdo cuando hace mucho tiempo, cuando era joven, y de pronto tuve esta necesidad de algo en mí está pasando que me siento como que me voy a paralizar, como que siento que necesito dar y me estoy empezando a preocupar por cosas superfluas y que no son trascendentes. ¿Y qué hice? Me propuse algo y empecé a ir hace 20 años a una casa hogar a dar algo de lo que yo tenía. Yo no era ninguna experta, simplemente mis papás me metieron a clases de música desde los 6 años y aprendí bien, me gusta mucho. Y ese talento y esa pasión y ese gusto por la música lo compartí con los niños de la casa paterna, la gran familia. Yo creí que yo iba a dar. Eso es lo que yo creía en un principio. Dije, voy a ir a dar, porque ellos no tienen maestros de música. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Porque yo decía que la música a mí me ayudaba cuando tenía dificultades emocionales o tenía alguna grande tristeza. Sacaba mi flauta, me ponía a tocar de 1 hora o 2 horas y mi corazón sanaba de alguna manera. Entonces yo sentía que les estaba entregando una herramienta de sanación a estos niños. Daba clases 3 horas el sábado a niños de 6, 7 años y 10 y 11. Hoy son mis amiguitos, ya están grandes, algunos de ellos ya son papás. Es una maravilla que ahora se contactan conmigo después de 20 años y es fantástico escuchar sus historias. Pero yo terminé siendo la más beneficiada en este proceso, la que más aprendió en esta compartir y en esta transacción, digamos.
yo invito a las familias a que tengan un proyecto, a que busquen una acción social que los una, a que busquen en dónde pueden colaborar. No necesitamos ser y tener todo ese poder, a lo mejor que podamos amasar como empresarios o como políticos o como hacedores de leyes. Tenemos gran poder en nuestras manos, nuestras mentes y nuestros corazones son poderosos y la unión hace la fuerza. Y si una familia, entre todos, de forma consultativa, se ponen de acuerdo para un proyecto al mes o un proyecto al semestre, pero que juntos lo van construyendo, es ir a ayudar y colaborar con la comunidad, es ir a apoyar a alguna familia, es ir a lo que a ustedes les resuene en su corazón, eso pueden hacer. A mí me resonaba compartir la música y eso es lo que empecé a hacer. Y así como a otros jóvenes les resonaba enseñar a bailar o enseñarles a hablar en público o hacerse un sándwich o apoyarlos en las matemáticas, pero de una forma divertida. Creo que es la forma en que podemos salirnos de nuestra zona de confort y como familia construir nuevas realidades y construir una cultura para la paz a través de esta educación para la paz. Esa es mi percepción de las cosas. No sé si hay alguna otra contribución, alguna otra pregunta, con mucho gusto. Y aquí hay otro cuestionamiento. Fanny Valadez, usted menciona que la resolución de conflicto va más allá del ganar. ¿Qué es lo que obtienen las partes al realizar la resolución de conflictos libre de conflictos? Claro que sí. Bueno, normalmente los temas de negociación y típicos o mediación tradicional o resolución de conflicto tradicionales se busca en algunas ocasiones el más básico, ganar, perder, y ya, palomeaste el asunto porque ya uno ganó y el otro perdió. El que sigue es ganar, es decir, juntos vamos a crear un punto medio en el que, pues a lo mejor no estoy 100% contento, pero salí con algo en las manos, salí con algo a mi favor y la otra persona también. La resolución de conflictos libre de conflictos busca todavía más allá, trasciende el ganar. Se busca que nuestra comunidad también gane. Es decir, no solo los implicados en el conflicto van a ganar y ya ni siquiera se usa ese lenguaje de ganar, van a trascender sus diferencias y construir una nueva realidad, una nueva decisión o una nueva toma de postura o de decisiones, sino van a buscar el bienestar más allá de los involucrados. Van a buscar el bienestar incluso de las familias de los involucrados, de la comunidad de los involucrados, de los grupos que incluyen, y van a sembrar un precedente para aquellas generaciones que vienen. Es decir, en las tribus indígenas donde se practica esta metodología, ustedes se dan cuenta que persisten y prevalecen estas tribus con mayor fuerza, porque justamente cuando buscan estos acuerdos, buscan la unanimidad, no buscan uno pierde, el otro gana, o los dos ganamos, no, buscamos, porque a lo mejor también los involucrados en una resolución de conflicto pueden ganar ambos y la sociedad perder, o el grupo más allá, fuera de la sala fuera de la sala o la mesa de negociación, perder. En la resolución de conflictos libre de conflictos se asegura que se cumpla y que se busque exhaustivamente la verdad, que se privilegie la toma de decisiones que sean justas y que se apegue a la ciencia y a los principios éticos. Es decir, algo que científicamente me explica la ciencia, que aunque los dos nos sintamos que ganamos y perfecto, ya la hicimos, no va a ser o va a ser contraproducente para mi medio ambiente, o va a ser contraproducente para los que vienen, las generaciones que vienen, pero yo ahorita ya resolví, ya saqué lo que yo quería. Pero las próximas generaciones van a tener una contaminación, por ejemplo, si yo empiezo a usar o usufructuar este río, este bosque, o voy a empezar a talar árboles, y entonces voy a tener ganancia, vamos a tener ganancia los dos, pero las próximas generaciones, ¿qué pasa? Entonces, si no se apega a los principios éticos, que buscan siempre esa unidad, que buscan crecer y trascender, entonces no estamos haciendo una verdadera resolución de conflictos libre de conflictos. Por eso se dice que trasciende el ganar, porque es
va más allá y busca cómo prevalezca esa decisión que se toma para el bienestar de aquellos que no necesariamente estaban involucrados en la mesa de negociación, o para las generaciones que vienen, o aquellos que pudieran ser afectados en algún momento por las decisiones tomadas en la mesa, aún siendo unánime. Una más. Claro que sí, encantada. ¿Cuál es la limitación? Bueno, pregunta Elizabeth Mendoza, ¿cuál es la limitación más grande que tenemos como sistema social ante esta cultura de paz? ¿Y cuál sería la acción inmediata para poder aplicarla sin transgiversar la información o manipularla? A ver, vamos a rephrase. ¿Cuál es la limitante más importante que existe para construir una cultura de paz? Así es. ¿Y cuál sería la acción inmediata para poder aplicarla sin transgiversar la información o manipularla? Bueno, creo que también mi equipo de trabajo, el Dr. Danes, los creadores de este programa de Education for Peace y muchas instituciones a nivel internacional, sabemos que la limitante más grande que tenemos es la educación que hemos recibido. Nosotros leemos a Hobbes y leemos a Maquiavelo y leemos a grandes autores y personas que han marcado nuestra historia. Y la historia que leemos de las guerras, de los ganadores y los perdedores, los libros que nos enseñan y cómo nos enseñan la historia, nos explican que el mundo es una jungla, que hay que competir y que el que agandalla no batalla. Este tipo de frases que se dicen, este tipo de educación donde nos dice que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre es malo por naturaleza. Esa es la mayor limitante. Lo que tenemos es el sistema educativo actual que no necesariamente en todos los países facilita el verdadero desarrollo del ser. Creo que ahí es donde más tenemos que trabajar. Podernos quitar de esas marañas inexistentes, de esas marañas que existen solo en nuestra mente, porque así nos enseñaron, porque así nos socializaron. Resulta que las Naciones Unidas contrató a 60 científicos alrededor del mundo y les pagó a los mejores 60 científicos del mundo porque llevaran a cabo una investigación. La investigación es maravillosa porque buscan, fíjense bien lo que hacen las Naciones Unidas, le pregunta a estos científicos que vayan e investiguen si somos los seres humanos malos o si la violencia está integrada en nuestro ADN y no hay nada que hacer. Y entonces, pues, ¿para qué? Si las guerras es parte de nuestra historia y el mundo es cíclico y entonces ahorita estamos en paz, pero mañana vamos a estar en guerra y nos vamos a preparar para la paz porque entonces hay que preparar las bombas nucleares y el armamento nuclear y hay que estar listos para la guerra. Entonces, contrataron a estos científicos y se pusieron a cuestionar eso. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los 60 científicos de todas las religiones, de todas las culturas y de estos 60 países? Dicen que la violencia no es genética. No hay un gen de la violencia con el que los seres humanos nacemos. Dicen que la evolución, este darwinismo exacerbado que decimos que solo los más fuertes sobreviven y solo los que son más violentos sobreviven, está erróneo, porque no ha seleccionado un comportamiento más agresivo, sino el más adaptable. Los científicos alrededor del mundo coinciden en que los seres humanos no tienen un cerebro violento, no son de reacción, no somos necesariamente animales en ese sentido de que siempre antes de una reacción violenta hay una serie de etapas que se construyen en nuestra mente y en nuestro corazón con los sentimientos, las emociones, que lo explican en la unidad 4, de cómo se va dando las etapas para que exista un acto de violencia. Cuando estamos en esos 5 sentidos, nosotros no tenemos un cerebro violento reactivo. Tenemos un cerebro que ha sido entrenado para reaccionar con violencia, pero no estamos genéticamente programados, es decir, tenemos esperanza. La guerra no es instintiva, no es un instinto, la guerra se planea. Se usan estrategias dentro de la guerra. No es genética y es diferente la violencia humana a la violencia animal. Los científicos descubrieron esto y entonces empezamos nosotros a cuestionar a Hobbes y empezamos a cuestionar a todos estos que nos han dicho que el hombre es el lobo del hombre. El hombre ha querido ser el lobo del hombre, pero no necesariamente estamos diseñados para que eso suceda. Nosotros hemos visto tantos anuncios o tantas personas, o cuando nace un bebé o está un niño pequeño,
y lo pones en contacto con niños de otros colores, de otras religiones, de otras culturas, de otra estructura física. Los niños juegan, los niños comparten, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero los niños normalmente juegan, se divierten, se ríen con el otro y no tienen esa barrera que se va formando a través de esta socialización que no necesariamente produce paz. Es una socialización en donde se ve a unos con mayores privilegios que otros. Es cultural, es el contexto, es lo que nos va formando esta respuesta violenta a todo lo que vivimos. Pero cada vez somos más, nunca se sientan solos, conéctense con las organizaciones que se están dedicando a construir esta cultura de paz y verán cómo hay mucho eco. Y ahorita en México estamos en todos los estados de la República con las mesas de la CONAPAZ, la Comisión Nacional de Cultura de Paz, que engloba todo nuestro México. Y cada vez hay más institutos de mecanismos alternativos como el que en este momento estamos con mucho gusto aportando nuestro granito de arena con este tema. Cada vez hay más. Esto nos dice que todos queremos paz, que a lo mejor nos han entrenado para otra cosa o nos han dicho que lo correcto es lo otro y hay que estar listos para todo, hay que estar listos para el golpe, porque ahí viene. Entonces, ¿qué tal que hiciéramos algo diferente? ¿Qué tal que empecemos a construir esa realidad que queremos? Entonces, ¿cuál es nuestro mayor reto? ¿Cuál es la mayor limitación? Es nuestra propia mente, nuestro propio corazón, que si lo abrimos a la posibilidad de construir una realidad diferente, somos capaces. Si empezamos a influir en nuestras escuelas, que es lo que hace la Fundación La Paz Comienza con los niños, es ir a tocar la puerta de la escuela y decirle, hay otra forma de enseñar. Con mucho gusto queremos crear un diálogo con los profesores, con los padres de familia, con los maestros en este programa integrador, inclusivo, incluyente, transversal, todas las materias y todos los niveles, kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, universidad, maestrías, doctorados, normal, superior. Lo que queremos es crear este diálogo para ver que hay realidades diferentes y que la forma en que hemos estado enseñando promueve una cosmovisión basada en la supervivencia o en la identidad y no una cosmovisión basada en la paz, en donde vemos al otro como hermano, como igual, digno de todos los derechos y las oportunidades que yo quiero y que yo tengo. Entonces ahí creo que tenemos mucho por hacer. Una vez más los invito a darle like a las páginas de Facebook de Fundación La Paz Comienza con los Niños y PAX con X, Humana con H, para que se enteren de lo que hacemos. A veces tenemos muchas conferencias gratuitas, tenemos también el Instituto de Mecanismos Alternativos de Nuevo León, tiene un programa de radio maravilloso, constantemente están invitando personas fantásticas que comparten sus conocimientos. Inscríbanse en todo lo que puedan, registren su actividad, su capacidad en donde quiera que tengan la oportunidad, toquen las puertas de estas escuelas e invítenos a hacer un diálogo colaborativo para trabajar juntos, para cambiar esas estructuras, estas limitantes que queden en el pasado. Está en nosotros. Los invito a que, como dice Gandhi, la paz se hace al andar, la paz es el camino. Nosotros hacemos ese camino. Si no somos nosotros, pues entonces, ¿quién lo va a hacer y cuándo? Es nuestra gran misión, es nuestro llamado y estamos pues escuchando ese llamado y haciendo sinergia. Somos de integrar. Hemos trabajado con todos, gobierno, iniciativa privada, organizaciones civiles, con quien quiera construir paz. Nosotros estamos listos para colaborar juntos, para hacer sinergia. Excelente, muchas gracias. Hay un par de preguntitas más. ¿Cómo funcionaría una familia basada en la paz sin que se pierda la autoridad y el respeto a los demás? ¿Podrá compartirnos la frase y el autor con el que comenzó? Claro que sí. Es el doctor Hussein Danesh. Él se pone H.B. Danesh. Le voy a poner aquí, a ver, déjeme ver si H.B. Danesh. Hablamos de, efectivamente, hay una etapa en la que tenemos que cuidar y proteger la integridad de los miembros de la familia. Y hay veces que es necesario, por ejemplo, me dicen, a ver, ¿cómo con un niño le voy a decir que sí, que si quiere y puede tocar el fuego? Pues no, ¿no? O que vaya, que llegue a las 5 de la mañana y pues es un menor de edad y tiene que manejar en carretera, pues no, ¿verdad? O sea, obviamente los padres irán censando en qué momento dar ciertas libertades
cuando los hijos estén listos para asumir esa responsabilidad por su libertad. Creo yo que sí se puede combinar esta posibilidad de construir familias basadas en la paz y al mismo tiempo conservar esa autoridad como padres, ese respeto como padres. Creo yo que tiene que haber un equilibrio entre ese método consultativo en donde, por ejemplo, yo siempre pongo este caso en nuestras conversaciones, en nuestros talleres. De hecho, hacemos role play, los ponemos en grupos y esta es una familia basada en la identidad, esta es una familia basada en la autoridad y esta es una familia basada en la paz. Hagan como un sketch en donde, y nos han hecho, siempre se repite este sketch porque es algo muy típico que vivimos. Y es cuando al papá o a la mamá le ofrecen un trabajo en otro estado de la República o en otro país en donde se supone que va a tener una mejor oportunidad económica. Una familia basada en la autoridad impone y dice, nos vamos y no me importa nadie porque yo voy a ganar más allá y vamos a estar todos mejor y pues álcanse de las escuelas, todos tus grupos déjalos y pues nos vamos. En una familia basada en la identidad, entonces a la mamá y el papá van a decir, a ver, tú sientes que aquí eres Juan Camaney, pero yo aquí pues gano más que tú, entonces no podemos decidir por toda la familia, algo que en teoría el que aporta pues también tiene decisión. Y entonces está esta competencia en donde a ninguno de los miembros de la familia le hace bien. En una familia basada en la unidad, bajo ese mismo esquema de una toma de decisión, de tomar una alternativa de trabajo fuera del estado donde ahorita están viviendo, o fuera del país donde están viviendo, se sientan a la mesa y de acuerdo a las edades y a la capacidad y la responsabilidad y se toman en cuenta los miembros y los miedos, las necesidades, las oportunidades para cada uno de esos miembros de la familia. Probablemente en una resolución de conflicto libre de conflictos va a ser hasta incluso un poco, puede llegar a tener no me gusta la dirección que está tomando esta conversación porque no necesariamente es lo que yo quiero, pero es en ese diálogo donde se puede construir y buscar el bienestar de todos. Si no se pasa y se palomea ese diálogo, es más complicado construir decisiones justas, verdaderas y éticas y apegadas al bienestar de todos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues dándole a cada quien dándole poder, distribuyendo el poder de acuerdo a las capacidades de cada uno y a las responsabilidades de cada uno. Como decíamos ahorita, siempre se busca que en la familia impere o sea, obviamente, acuérdense, estamos apegados a los principios éticos y científicos. Si sabemos de antemano que si dejamos al niño tocar el fuego, pues se va a quemar y se va a morir y está en riesgo su vida. Entonces, con ese conocimiento podemos compartirlo y si no lo entiende tenemos que restringir esas libertades porque no tiene todavía la capacidad de decidir. Entonces, sí se puede construir esa familia basada en la paz, pero es obviamente un proceso. Primero, reconocer dónde estamos ubicados, de qué familia provenimos, porque muchas veces repetimos los patrones de las familias de la cual provenimos. Y nuestros padres repitieron a su vez las formas de manejo de familia o el tipo de familia de acuerdo a lo que ellos vivieron a su vez con sus padres, o sea, con los abuelos. Entonces, así se va repitiendo. Entonces, es importante ubicar dónde estamos parados, hacia dónde vamos y cómo en la medida de las posibilidades siempre se mantenga este diálogo, esta forma consultativa de toma de decisiones, donde se distribuye el poder solo de acuerdo a las responsabilidades, a la edad y a la capacidad de cada uno de los miembros de ese grupo y buscando siempre el bienestar de todos, por encima del bienestar de uno solo. Es decir, el grupo por encima del individuo. Muy bien, ya una última pregunta, doctora. ¿Qué propone para que una familia con padres divorciados pueda tener un proyecto común que favorezca a todos? Pregunta Sandra Garza Cavazos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues cada vez vemos más esta circunstancia. Por lo tanto, el doctor Danesh propone, como llamamos esto, o sea, puede que la familia puede estar en dos hogares, le llama una familia que tiene dos hogares, pero que es una sola familia, de alguna manera.
No siempre es lo más fácil, no siempre es un reto. Primero tienen que ponerse de acuerdo los adultos, cuidar el bienestar emocional, físico, intelectual y toda la salud mental de los niños. Pero creo yo que cada vez más estamos viendo esta realidad en donde si se invita al diálogo y hay madurez por parte de los adultos de la familia, entonces pueden darse estos casos en donde aún familias donde están los papás en diferentes casas, aún puedan seguir siendo una familia, que no viven juntos, pero que se tratan con ese respeto y se honran como miembros importantes y necesarios para el buen funcionamiento de sus vidas. Como siempre decimos, el hecho de que a los padres no les haya funcionado esta estructura o a la familia no le haya funcionado esta estructura, no tiene por qué romperle la vida a los demás miembros de la familia. Creo yo que hay un acuerdo en el que se puede llegar, pero tiene que estar dispuestas las partes. Hay ocasiones en las que hay violencia, en donde hay situaciones en las que, pues no voy a hablar ahorita todas ellas, pero hay situaciones de enfermedades graves que ponen en riesgo a los miembros de la familia y entonces nuestro deber como padres es salvaguardar la integridad de todos los miembros de la familia y la vida, aunque duela la posibilidad de que no necesariamente tienen que coincidir o tienen que verse los miembros de la familia, pero es importante salvaguardar primero la integridad de cada miembro de la familia. Si hay alguna situación de violencia, es importante que se consulte con un experto, con el Poder Judicial o con el Instituto de Mecanismos Alternativos de Nuevo León o con los mediadores maravillosos que tenemos en todos los estados de México. En el estado de Nuevo León tenemos excelentes mediadores también privados, públicos y psicólogos también, que podemos primero consultar antes si hay la posibilidad de una convivencia como familia, aún estando en hogares distintos. Pero ese es el propósito, buscar que la familia prevalezca por encima de las diferencias de los miembros. Y creo yo que sí se puede llegar a este acuerdo siempre que haya esa búsqueda de la verdad, de la unidad en la diversidad, del apego a los principios éticos y de la unidad en la diversidad. Puede que no pensemos igual, puede que no estemos a lo mejor buscando exactamente lo mismo, pero los principios fundamentales y el bienestar de la familia como el todo tiene que prevalecer por encima de los intereses de uno. Esa es la idea. Muchas gracias, doctora Narcedalia Lozano Garza. Con esto pues concluimos nuestra participación, bueno, por parte de usted en esta 11ª emisión de la Semana de la Mediación del Poder Judicial del Estado. No sin antes agradecer a nombre de nuestro magistrado presidente, licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, el haber aceptado la invitación para participar en esta semana. Y pues definitivamente agradecer el que haya compartido todas sus experiencias, todos sus conocimientos, que sin duda van a ser de mucho provecho para todos nuestros participantes. Encantada de la vida. Gracias, María Antonieta Leija, por esta invitación maravillosa, a Marta Garza Estrada y al Instituto de Mecanismos Alternativos de Nuevo León, las personas que están aquí detrás de cámaras apoyándonos a que esta emisión fuera posible. Gracias, les agradezco la paciencia y gracias por esta maravillosa invitación. Búsquennos, por favor, sigamos en contacto, hagamos esta sinergia maravillosa que necesita nuestro México, que necesita nuestro mundo, porque sé que están escuchándonos también de Argentina, de Chile, de Perú, de Canadá. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer, esta sinergia para juntos trabajar, para construir la paz y resolver nuestros conflictos por las vías pacíficas. Esto es construir una cultura de paz. Búsquenos en Pax Humana y Fundación La Paz Comienza con los Niños. Escríbanos a efpmexico@gmail.com. Excelente, muchas gracias. Y en su oportunidad, a través de correo electrónico, se le hará llegar la constancia de participación en este evento. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. Claro que sí, excelente noche.